Bueno, ante todo, muy buenos días. Vamos a dar inicio a, a este nuevo seminario que forma parte de la jornada de seminarios de CCNA Routing and Switching. Conferencia. El día de hoy vamos a tratar protocolo IP enrutamiento. En los 2 días anteriores hemos estado tratando los temas. El primer día, modelo de referencia OSI y arquitectura TCP/IP, en donde se ha dado una visión acerca de lo complejo que es la comunicación en red y cómo se ha planteado, digamos, este proceso, a abordar este proceso, ¿no? Los 2 modelos hacen uso de un modelo basado en capas y dividen las funciones. El día de ayer vimos la función relacionada a la identificación, lo que es direccionamiento IP. El día de hoy vamos a ver la función relacionada a el transporte de los datos. Bien. Quiero darles en estos primeros 5 minutos alguna información con respecto a lo que motiva esta actividad, ¿sí? Esta actividad es una actividad de promoción en el marco del trabajo que venimos desarrollando hace ya muchos años, en lo que viene a ser el Cisco Networking Academy. Sistemas UNI forma parte de él. Entonces, como parte de este convenio que tenemos con Cisco, ellos nos proporcionan, así como a muchas academias, todos los programas de estudio que los actualizan periódicamente. El año pasado se ha iniciado la impartición de la versión 6 de CCNA. La idea de Cisco es hacer transferencia tecnológica en términos de conocimientos, habilidades que se necesitan para mantener las infraestructuras de red. Entonces ellos aportan con una plataforma, el material, la formación de instructores, elementos como simulador, juegos, todo aquello que pueda aportar en el desarrollo de las competencias en el ámbito del network. Sistemas UNI, como un socio en este objetivo, pone lo suyo, ¿no? Todo lo que pone Cisco Networking Academy es a través de la red, pero necesitamos algunos objetos que sean ubicuos, ¿no? Como por ejemplo los routers, los switches, los access points, teléfonos IP, la infraestructura que requiere el estudiante como un ambiente de trabajo apropiado para trabajar en el logro de sus competencias. Dentro del ámbito de los cursos que se ofrecen a través de la plataforma de Cisco Networking Academy, tenemos aquellos que son impartidos por el profesor, ¿no? En la que el profesor crea la clase, registra a los estudiantes, pero ya cuando un estudiante pertenece al Cisco Networking Academy puede hacer uso también de muchos cursos de autoaprendizaje, ¿no? Cursos de sistema operativo, cybersecurity, programación, emprendedurismo. Muchos o todos esos cursos, se entiende, son complementarios al área formativa del profesional de networking. ¿Cuál es la creencia, en este caso, frente a lo que es el mercado laboral? Porque una de las cosas que uno hace, lógicamente, es prepararse para poder tener una aceptación en el mercado laboral, y 2, entra en un proceso de especialización que busca incrementar sus ingresos, ¿no? Sí, esta es una tendencia que muestran en Estados Unidos. En el Perú no se muestran con las mismas cantidades, pero hay una tendencia ciertamente a que los empleadores en el mercado laboral bonifiquen de mejor manera a las personas más especializadas. ¿Cómo plantea Cisco Networking Academy este proceso formativo? Una de las motivaciones que tienen las personas y que lógicamente sirven para acreditarlas son las certificaciones. En este caso, las certificaciones de la industria, las certificaciones de Cisco. Esta empieza con el CCEN, ¿no? La certificación base para todas. El CCEN está alineado con los módulos 1 y 2 del programa de certificación de Cisco, y a partir de ahí uno puede seguir especializándose, ya sea preparándose por su cuenta o siguiendo cursos en alguna academia del Cisco Networking Academy.
en CCNA Security, CCNA Voice, CCNA Wireless, y otras especializaciones, así como también el CCNA Routing and Switching, que se puede observar aquí, es una especialización que sigue al CCNA. Bien, los exámenes de certificación conducentes al CCNA Routing and Switching son 3. Nosotros podemos optar por obtener la certificación, entre comillas, en parte. Primero, tomando el examen que tiene el código 100-105, que es el examen ICND1, que tiene costo $165. El segundo examen, el 200-105, igual que es el ICND2, tiene costo $165. Si aprobamos el primer examen, logramos la certificación. La primera certificación CCNA. Si aprobamos el segundo examen, logramos la certificación CCNA Routing and Switching. Pero también este examen de certificación puede ser dado de manera compuesta. Un solo examen, el 200-125, que tiene un costo $325. Cada uno de estos exámenes de certificación se toman, ¿no?, sobre la base siguiente. Tienen una duración aproximada de 90 minutos, entre 45 y 55 preguntas. La composición del primer examen ICND1 para la certificación CCN es fundamentos de red 20%, fundamentos de conmutación LAN 26%, fundamentos de enrutamiento 25%, servicio de infraestructura 15% y mantenimiento de infraestructura 14%. El curso 200-105 para lograr la certificación Routing and Switching, igual 90 minutos de duración, de 45 a 55 preguntas, y la composición es diferente a la anterior, lógicamente, ¿no? Relativa a los temas similares, pero el contenido de los mismos diferente, ¿no? Tecnologías de conmutación LAN, 26%, tecnologías de routing, 29%, tecnologías WAN, 16%, servicios de infraestructura, 14%, mantenimiento de infraestructura, 15%. O el examen compuesto, el 200-125, igual 90 minutos, entre 50 a 60 preguntas. Las composiciones, como puede observarse, varían, ¿no? Bien, los cursos, el módulo 1 y el módulo 2 del CCNA Routing and Switching, están alineados con la primera certificación, con el CCNA. Los cursos, lo que nosotros denominamos módulo 1 y módulo 2, su nombre formal es Introducción a las redes, y el segundo curso es Fundamentos de conmutación y enrutamiento. Y los módulos 3 y 4, o de denominación Scaling Network y Connecting Network, cuyos contenidos son los que se muestran, son los que nos preparan para la segunda parte del programa de certificación CCNA Routing and Switching. Bien, entonces, Sistema SUNY está comprometido en que los estudiantes tengan todas las facilidades como para poder apropiarse del conocimiento, desarrollar sus habilidades, ¿no?, y, lógicamente, estar preparados tanto para presentar con éxito el examen de certificación como para el ámbito laboral, ¿no? Para eso se cuenta con equipamiento, los laboratorios, el instructor que los acompaña durante su proceso de aprendizaje. También se cuenta con simulador. Este ha sido desarrollado por Cisco Networking Academy, o si quiere explorar más allá del simulador, los emuladores como el GNS3, esto es ya de un tercero, pero que tiene la facilidad de poder cargar imágenes de los sistemas operativos Cisco. Bien, entonces ahora, luego de haber dado una panorámica de qué es lo que estamos haciendo, empezamos con este protocolo IP, enrutamiento. Como estuvimos viendo en las sesiones anteriores, la arquitectura TCP/IP, ¿sí?, contempla 4 capas conceptuales, ¿no? La capa más baja, que es la capa de acceso a la red, tiene que ver con los medios, ¿no?, y las diferentes tecnologías que se utilizan en el ámbito de la red diaria local, y también en el ámbito de las redes WAN.
Encima de la capa de enlace de acceso a la red está la capa Internet. En la capa Internet, la función esencial de esa capa es mover los datos desde un origen identificado hacia un destino identificado. Lógicamente, cuando vemos esto, en medio, conformando la red, ¿qué es lo que vamos a tener? Los routers. Entonces, quiere decir que estos datos, en términos de paquetes, es la unidad de datos protocolar de la capa Internet, la capa de red, se van a mover dando saltos sucesivos. Ese proceso de recibir, decidir, reenviar, es lo que conocemos como enrutamiento. Pero para que se lleve a cabo esto hay un conjunto de condiciones que se deben de cumplir. Bien, entonces nuestro modelo es como sigue. Veamos. Por este lado tenemos nosotros lo siguiente. Tenemos por este lado un usuario que no funciona. Ahí está. Un usuario que está generando sus datos, ¿no? Entonces, el usuario aquí tiene la necesidad de enviar información. Entonces, por aquí tenemos el mensaje que este usuario puede estar generando. Un mensaje que en este caso va un mensaje que se va a tener que dividir para el transporte a través de la red. Este mensaje, que puede ser un correo electrónico, que puede ser un archivo, que puede ser una petición a través del servicio web, inicialmente habíamos mencionado en las sesiones pasadas, se tiene que dividir, ¿no? Se tiene que dividir, y en este proceso de división es que va a generarse lo que se conocen como las PDU, ¿no? En este caso, en el proceso de división inicial se generan los segmentos, ¿no? Pero luego estos segmentos van a encapsularse en otras unidades de datos protocolares conocidos como paquetes, ¿no? Entonces, en este momento nosotros vamos a hacer el análisis correspondiente a qué es lo que sucede con los paquetes, ¿no? Entonces, nuestro primer modelo establece que los datos no viajan de inicio a fin de una sola buena vez, ¿no? Sino que estos se dividen, y una vez que se han dividido, van a sufrir una serie de cambios que son necesarios para el transporte a través de la red. Uno de esos cambios es que estos segmentos, que es el producto de la primera división, se van a encapsular, se van a poner en sobres denominados paquetes, en donde cada uno de los paquetes va a llevar información acerca del origen y acerca del destino. O sea, la IP origen y la IP destino. Entonces, es en función a esa información base de IP origen e IP destino que llevan estos paquetes que, en este caso, va a iniciarse el proceso de transporte. Entonces, las estaciones de usuario final deciden el envío, ya sea a nivel interno a los
hosts que están dentro de la red LAN o hacia el exterior, haciendo uso de un elemento de la estructura de su computador, de la estructura lógica del computador, y que va a estar presente también en los ruteadores, conocido como la tabla de ruteo. Entonces, la decisión de reenvío de paquetes se lleva a cabo siempre haciendo uso de la tabla de ruteo, la tabla de enrutamiento. Tanto la PC como el router mantienen una tabla de ruteo. Lógicamente, la tabla de ruteo que mantiene una PC es una tabla de ruteo sencilla, en la que básicamente él ingresa, o en el proceso de configuración que hemos realizado en la computadora, cuando colocamos las direcciones IP, colocamos la puerta de enlace, lo que sucede es que se registra en la tabla de enrutamiento de la PC la red a la que pertenece y se registra lo que hemos configurado como puerta de enlace como ruta por defecto, ¿no? O ruta de último recurso. Entonces, en ese sentido, los paquetes cuando van a dirigirse fuera de su red LAN, esta es su red LAN, fuera, hacia cualquier otra red, normalmente van a ser derivados a la ruta por defecto. Pero cuando configuramos nosotros en la computadora la ruta por defecto, el puerta de enlace o el gateway, como se llame, este representa la dirección IP del router. Quiere decir que cuando este host quiera comunicarse con cualquier host que está afuera, siempre esos paquetes van a ser enviados hacia el ruteador. Si la comunicación es dentro de la misma red, el host directamente encapsulará el paquete en una trama de Ethernet y hará la entrega respectiva. ¿Bien? Entonces, un elemento fundamental en el enrutamiento es la tabla de ruteo. La tabla de ruteo reside tanto en los hosts como en cada uno de los ruteadores. ¿Los switches tienen tabla de ruteo? No. Los switches son dispositivos que operan a nivel de la capa 2. Tienen tablas de conmutación. Su decisión está basada en direcciones MAC. Mientras que en el caso del router, sí tenemos que ellos sí tienen tabla de ruteo, ¿no? Entonces, tenemos una interred aquí, ¿no? Que está conformado por un segmento de red LAN por este lado, un segmento de red LAN por este lado, ¿no? Y una interconexión a través de un enlace WAN entre estos dos ruteadores. Esto podría estar representando un sitio, está en Lima, por ejemplo, y este podría representar un sitio que está en otro lugar, por ejemplo, en Cusco. Bien, entonces, los elementos de una infraestructura de interconexión basado en TCP/IP son esencialmente los routers, ¿no? Por aquí podemos ver la imagen de un router de la familia Cisco. Son estos los dispositivos encargados de dirigir los paquetes, ¿no? Desde un origen hasta un destino. ¿De qué forma? ¿De qué forma es que lo van a hacer? Lo van a hacer, en este caso, mediante reenvíos sucesivos, ¿no? Un router normalmente va a recibir la información, o va a recibir el paquete, ¿sí? Va a recibir el paquete. Está. Por ejemplo, este paquete es recibido por el ruteador en esta interfase, ¿no? En esta interfase, el ruteador va a decidir, dice, ¿a dónde voy a enviarlo? Entonces, para ese proceso de decisión, ¿qué es lo que utiliza? Va a utilizar su tabla, la tabla de ruteo, al igual que lo hizo el host inicialmente, la tabla de ruteo. La tabla de ruteo es el elemento de consulta, vamos a ver luego cómo se construye, y en función a lo que la tabla de ruteo indica, se llevará a cabo aquí el proceso de reenvío. Este paquete va a ser reenviado.
al siguiente ruteador. El siguiente ruteador hará exactamente lo mismo. Va a recibir, va a decidir y va a reenviar. Luego, el proceso de decisión involucra también que consulte su tabla de ruteo, ¿no? Y finalmente hace el reenvío. Los paquetes van a moverse a través de la red mediante reenvíos sucesivos. El proceso de recibir, decidir y reenviar es lo que conocemos nosotros como ruteo, ¿no? Ruteo o routing, ¿no? El ruteo o routing. Ahora, para que el ruteador pueda decidir, lógicamente necesita tener varios elementos. Uno de ellos ya lo hemos resaltado, que es la tabla de ruteo, ¿no? Bien, entonces vamos a ver ahora qué es lo que sucede, ¿no? Los ruteadores examinan la dirección IP de destino del paquete y con la ayuda de una tabla de enrutamiento determinan cuál es la mejor ruta. O sea, el ruteador va a recibir el paquete y nos dice, con la ayuda de una tabla de enrutamiento determinan cuál es la mejor ruta. Aquí hay otro concepto muy importante, ¿no? La tabla de enrutamiento es una tabla como se muestra aquí, ¿no? En la tabla de enrutamiento vamos a tener redes directamente conectadas, ¿no? Vamos a tener rutas que pueden ser estáticas, aprendidas, que pueden haber sido introducidas manualmente, o pueden haber sido obtenidas a través de algún protocolo de enrutamiento, ¿no? En este caso, este ruteador tiene en su tabla de enrutamiento dos redes, la red 192.168.1.0 y 192.168.2.0, que viene a ser esta red, que son dos redes, como se puede observar, que están conectadas directamente al router. Esta red de aquí, la red 192.168.3.0, para este router R1 viene a ser una red remota, ¿no? Esta red es una red remota, ¿no? Todo esto para el ruteador es una red remota. Las entradas que aparecen como redes directamente conectadas aparecen ahí producto de la asignación de las direcciones IP que realizamos a cada una de las interfaces. Cuando yo le digo, o cuando configuro el router con una dirección IP, le estoy diciendo, por si acaso, tú perteneces a esta red. Cuando le coloco la dirección 192.168.2.1, por ejemplo, le estoy diciendo, tú perteneces a esta red. Y eso es lo que se traduce aquí en la tabla de enrutamiento. En esta tabla, estas dos entradas que aparecen corresponden a esta red directamente conectada, a esta, y a esta otra red también directamente conectada, ¿no? Entonces, mediante la asignación de las direcciones IP van a aparecer redes directamente conectadas. Y las redes remotas no van a aparecer solas. Las redes remotas, en este caso, aparece ahí porque se ha llevado a cabo la configuración de una ruta. La S nos indica que esa ruta es una ruta estática, ¿no? Si vemos por aquí en la leyenda, vamos a ver que S significa que es estático. El administrador de la red ha tomado y ha visto por conveniente configurar en este ruteador una ruta estática para alcanzar esta red. Bien, entonces, fíjese cómo se va poblando la información en la tabla de enrutamiento. 1. Las redes directamente conectadas, producto de la asignación de direcciones IP y, lógicamente, de levantar las interfaces correspondientes. 2. Las rutas hacia las redes remotas no la aprende sola. De algún modo tiene que hacerse. Puede ser estática o puede ser
mediante el uso de algún protocolo de enrutamiento dinámico. Bien. Esta es la imagen de un router. Como se puede observar aquí, este router, por ejemplo, necesita tener un punto, una interfaz para la conexión hacia la red LAN. Es una interfaz Ethernet. Requiere una conexión. Si es una conexión WAN, entonces va a ser probablemente un puerto serial o algún otro puerto que nos permita hacer conexiones de largas distancias, ¿no? Como en este caso, vamos a tener, fíjese, este router presenta esta interfaz que viene a ser la interfaz Ethernet, una Ethernet, esta es otra Ethernet. Este router presenta dos interfaces Ethernet, pero además tiene las interfaces, la de consola, interfaz de consola, es utilizada con el propósito de realizar administración. Esta interfaz se utiliza para la administración, al igual como la interfaz auxiliar, cuando sea necesario. Entonces, estos están ligados a la conexión LAN, Ethernet, y por aquí podemos observar que también presenta dos interfaces seriales. Estas serían las interfaces WAN. Las interfaces WAN. Y estas otras serían las interfaces LAN. Entonces, un router es un dispositivo de interconexión de redes. Por tanto, una característica que va a tener es que van a haber varias interfaces en él, ¿no? Dependiendo de la topología de la red en la que trabaje, puede tener la necesidad de tener 2 seriales, 3, más Ethernet. Va a depender de la estructura de la red, ¿ya, no? Bien, entonces tenemos aquí que el router, para construir, en este caso, la infraestructura de red va a requerir interfaces que le va a permitir conectarse con otros equipos como el switch, por ejemplo, o algunos otros dispositivos aquí correspondientes a la planta externa de los proveedores de conexión. Los tipos de interfaces que puede presentar un router son Ethernet, Fast Ethernet, serial, DSL, SDN, cable y otros más, ¿no? Los ruteadores son los dispositivos que operan a nivel de la capa de red o internet. Para recordar simplemente. La arquitectura TCP/IP comprende 4 capas conceptuales, ¿no? TCP/IP. TCP/IP. ¿Sí? La capa más baja, denominada la capa de acceso a la red. Acceso a la red. Aquí, por ejemplo, está el switch Ethernet. Encima de él se encuentra la capa Internet. Aquí en esta capa es donde se encuentra el router, ¿no? Internet. O la capa de red según el modelo de referencia. Y luego está la capa de transporte. Quienes implementan las funciones de la capa de transporte son las estaciones finales, los hosts, ¿no? Y arriba la capa de aplicación. Aquí está aplicación. Simplemente para ubicarnos, ¿no? Entonces, los equipos como los switches se encuentran operando en esta capa, ¿no? Mientras que los equipos como los routers se encuentran operando aquí. ¿Sí? Entonces, un router es un dispositivo de capa 3.
decimos capa 3, porque opera a nivel de la capa de red según el modelo de referencia OSI, ¿no? Capa 3. Los dispositivos capa 3 deciden en términos de direcciones IP. Por eso es que cuando hablamos de transporte de datos a través de la red, hablamos de paquetes. Los paquetes son las unidades de datos protocolares correspondientes a la capa Internet. Aquí está, aquí se encuentra ubicado la unidad de datos denominado paquete. Entonces, en la abstracción, ¿no?, de querer, en este caso, describir la forma como se lleva a cabo el transporte de los datos a través de la red, diremos que el router recibe paquetes. Lo que el router va a recibir aquí van a ser paquetes IP. Y los paquetes IP llevan como parte de la información en su cabecera dirección IP destino. Llevan dirección IP origen, ¿no? El proceso de decisión, ya cuando este router dice, ¿qué hago con este paquete? ¿Hacia dónde lo envío? Entonces va a observar su tabla de ruteo, ¿cierto? Su tabla de ruteo le va a decir hacia dónde tiene que enviar ese paquete para que logre alcanzar el destino. Entonces, esta es su tabla de ruteo, ¿sí? Tiene campos en él, ¿no? Y este paquete va a ser observado en cuanto a su dirección IP destino. Basado en esta dirección IP destino se va a hacer la búsqueda de la red destino en la tabla de enrutamiento, ¿no? Y la tabla de ruteo le va a decir, ya, para llegar a esta red tienes que enviar a esta dirección de próximo salto. Y el ruteador, en el momento en que agarra y el paquete lo reenvía hacia el siguiente ruteador, de esta manera, ¿no? Esa es la función del router. Y el otro elemento entonces que vamos identificando necesario para tomar la decisión son las direcciones IP. Entonces, un router en su tabla de enrutamiento, ¿qué es lo que registra? En la tabla de enrutamiento se encuentra la lista de las redes alcanzables. Aquí se listan las redes alcanzables, o sea, las redes que el router conoce. Y por lo tanto, basado en ese conocimiento, el router puede hacer que se llegue hacia esos destinos, las redes alcanzables. ¿Qué pasa cuando un router recibe un paquete y luego de hacer lo que hemos dicho, mira la dirección IP destino del paquete, lo busca y no lo encuentra? Si no lo encuentra, no sabe cómo llegar a esa red. Por lo tanto, el ruteador lo que va a hacer es desechar el paquete. ¿Bien? Entonces, el procedimiento que se sigue de origen a destino, visto esto, es el host. En el host, que va a estar lógicamente un operador aquí, ¿no?, trabajando, va a generar sus datos que desea lleguen hasta ese destino. ¿Bien? Entonces, ese flujo de datos que él genera, aquí, ¿qué es lo que va a suceder con ello? Se va a dividir. Aquí se produce una división, una primera división, y se genera el segmento, y aquí se produce luego lo que vamos a denominar encapsulamiento, ¿no? Se genera una unidad de datos protocolar mayor, y el proceso de encapsulamiento involucra que esta unidad de datos mayor contenga, transporte, lleve al paquete. Esto es encapsulamiento. Entonces, en el proceso de encapsulamiento, ¿qué tipo de información estamos observando? Se coloca aquí.
en el encabezado. Va a ir dirección IP, IP destino, va a ir IP destino, y va a ir IP origen. IP destino e IP origen. Como información relevante, en este caso, para el proceso de enrutamiento. Hay otra información que se añade ahí también. IP origen. ¿Sí? Entonces, luego de que está el paquete, obsérvese que es necesario hacer un transporte a través de este medio físico. Y a través del medio físico, ¿qué es lo que se transporta? Señales, ¿no? Pero para llegar a las señales, estos paquetes se van a encapsular en otras unidades de datos protocolares más grandes, ¿no? Que van a contener, en este caso, van a contener a los paquetes dentro, o sea, también los encapsulan, y los paquetes van a contener dentro de él a los segmentos. Así. Entonces, esta unidad de datos protocolar es la que finalmente se va a llevar a cabo la señalización. Es esto lo que se señaliza y se envía a través del medio de transmisión, ¿no? Y aquí estamos representando eso, ¿no? La conexión de la PC con el router. Baja hasta el nivel de la capa física donde están las señales, recibe las señales del router y luego hace la decodificación nuevamente, ¿no? Y está obteniendo en este punto la trama, ¿no? La trama que contiene al paquete, ¿no? La trama que contiene dentro al paquete. Entonces, hay funciones que se han establecido para la capa de enlace de datos. Si todo está bien, como por ejemplo, una función es detectar errores. Si no se han producido errores en la transmisión, entonces se desencapsula el paquete y en el paquete va a estar visible para el router la dirección IP origen e IP destino. Ya en este punto, observa su tabla de ruteo, ¿sí? Y decide la retransmisión. Ese decidir la retransmisión significa trabajar a nivel de la capa red. Y una vez que decide la retransmisión, nuevamente, como tiene que enviarlo a través de este otro medio físico, tiene que encapsularlo en una trama y luego tiene que señalizarlo para que esto sea recibido al otro lado. Y el proceso continúa, ¿no? Entonces, esa es la función que cumple un router como dispositivo capa 3, ¿no? Que en cada punto va decidiendo la retransmisión de la misma. Bien, ya desde un sentido más práctico tenemos nosotros lo siguiente, que luego de que se ha diseñado la topología de la red, vale decir, de cómo van a estar interconectados, ¿no? Físicamente, es necesario que cada uno de los segmentos de red, identificamos aquí, por ejemplo, el segmento, un segmento LAN, ¿no? Aquí hay un segmento LAN, ¿no? Identificamos un segmento WAN, por este lado hay un segmento, ambos son segmentos de red, entonces cada uno de ellos va a definir una red lógica, ¿no? Entonces, y es necesario, en este caso, que tengamos un identificador para cada red lógica, que es lo que se ha generado ahí, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, para este segmento, para este segmento tenemos la red lógica 192.168.1.0/24, para este otro 192.168.2.0/24 y para este otro 192.168.3.0. Fíjese que cada una de las redes difieren, ¿no? Esta es la red 1, esta es la red 2, ¿no?
y este es la red 3. ¿Sí? Entonces, están difiriendo. Esa es una condición. Una interred tiene que tener segmentos de red que están identificados de manera lógica por redes diferentes. Bien, entonces, parte del proceso, lógicamente, es, si esta es la red que vamos a utilizar, este router tiene que tener su dirección IP, su dirección IP aquí, su dirección IP aquí y su dirección IP aquí. Direcciones IP que van a estar dentro de esta red. Una buena práctica establece que la dirección IP que se asigne al router, para que sea fácil de recordar, sea la primera dirección disponible o la última de la red a la que pertenece. Eso significaría que este router podría ser, por ejemplo, la punto 1, la primera. Solamente represento punto 1 porque la dirección de red aquí, como habíamos visto anteriormente, sería 192.168.1. ¿no? En este otro lado podríamos optar por lo mismo. Este podría ser la punto 1, ¿no? Y este otro extremo podría ser la punto 2. En ambos casos, la dirección va a ser fácil de recordar. En este otro también, la punto 1, la primera disponible. ¿no? Entonces, aquí estamos completando lo que se conoce como el plan de direccionamiento y luego se procederá a hacer la configuración. ¿Qué es lo que va a suceder cuando hacemos la configuración de las interfaces del router? ¿Recuerdan? Hablamos. En la tabla de ruteo van a haber rutas hacia las redes directamente conectadas y rutas hacia las redes remotas. Entonces aquí empezarán a aparecer con la letra C, indicando que son directamente conectadas las redes correspondientes, 192.168.1.0, producto de haberle asignado la dirección IP. Son las primeras rutas que van a ir apareciendo en la tabla de ruteo. 192.168, por ejemplo, punto 1, punto 0, slash 24. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿no? Bien, esta es la primera tarea. ¿no? Los ruteadores. Los routers son computadores especializados que llevan a cabo de una manera bastante eficiente este proceso. Recibir, decidir, reenviar. ¿no? Esta información lo almacenan en la tabla de ruteo. La tabla de ruteo se encuentra en la memoria RAM del ruteador. ¿Y qué es lo que contienen las tablas de ruteo? Las redes directamente conectadas, es uno, y las redes remotas. Las redes remotas. En este caso, por ejemplo, que hemos observado, para R1, esta es una red local. Esta también son redes directamente conectadas. Esta red, para R1, va a ser una red remota. Para R2, esta red es local, la red 3 también, pero la red 1, para R2, es remota. La red remota es aquella que no está directamente conectada. Bien, entonces, ¿de qué manera es que este ruteador finalmente va a llegar a completar la información en su tabla de enrutamiento si hemos dicho de que empiezan a aparecer las redes directamente conectadas porque colocamos las direcciones IP a las interfaces del router? Entonces, ¿cómo aparece esta otra red? Bueno, esa red puede aparecer de dos formas. Una es ingresándolo directamente, manualmente. A esto se le denomina hacer enrutamiento estático, que es lo que nos muestra aquí esta tabla de ruteo. Esta tabla de ruteo nos está mostrando de que la red 192.168.3 en el router 1, o sea, aquí, ¿sí? Ha sido ingresado manualmente. O sea, el administrador de red ha generado la ruta hacia esta red. Esa es una opción. Entonces, la tabla de enrutamiento va a presentar dentro de ella rutas estáticas para las redes remotas. ¿no? Las rutas estáticas, por lo general, se suelen utilizar cuando tenemos una red pequeña, ¿no? que tiene pocos ruteadores,
ya que el costo en tiempo, ¿no?, del mantenimiento de las tablas de enrutamiento de una red grande, si es que se utilizan rutas estáticas, también es alto, ¿no? Va a tomar más tiempo. Cada vez que haya un cambio que hacer, nos va a tomar mucho tiempo poner a tono toda la información en las tablas de enrutamiento. Bien, entonces tenemos aquí que una forma de completar la información en la tabla de enrutamiento es mediante rutas estáticas. Las rutas estáticas se colocan manualmente. Bien, protocolos de enrutamiento dinámico, esa es la otra forma. La otra forma es que en vez de que nosotros estemos viendo qué redes hay, ¿no?, y cómo es que este ruteador podría alcanzar la red 1, la red 2, la red 3, la red 4, e ir generando, ¿no?, rutas estáticas, una por cada red, ¿no?, y viceversa en el siguiente ruteador, y viceversa en el siguiente ruteador, y cada uno de ellos es utilizar protocolos de enrutamiento dinámico, alternativa al enrutamiento estático. Bien, cuando utilizamos protocolos de enrutamiento dinámico, son ellos los que se encargan de descubrir las nuevas redes y son ellos los que se encargan de calcular cuáles serían las mejores rutas hacia cada una de esas redes y también se encargan de registrarlo en la tabla de enrutamiento, ¿no? Ventajas que tenemos aquí es que si hay un cambio que se produce en la topología y hay rutas redundantes, por ejemplo, automáticamente se empezarán a utilizar esas rutas redundantes. Bien. Existen diferentes protocolos de ruteo. Dentro de ellos, por ejemplo, podemos mencionar algunos. RIP es el protocolo más sencillo, más simple, ¿no? Menos eficiente también. Eficiente para redes pequeñas, ¿no? Y conforme las redes van creciendo se va haciendo menos eficiente. IGRP, pero IGRP ya ha sido descontinuado, por si existe como tal, sí, en algunos equipos todavía lo vamos a encontrar, pero ya están descontinuados. El predecesor, o el sucesor, perdón, de IGRP ha sido EIGRP. Fíjense que tiene una parte de las siglas igual. Claro, el E viene a ser enhanced o mejorado, ¿no? IGRP mejorado. OSPF es otro protocolo escalable, aplica a redes grandes que cambian con frecuencia. EIGRP está, vamos a decir, en un punto medio, y otra condición más, EIGRP es propietario de Cisco, ¿vale? Es decir, va a utilizarlo si su infraestructura de red está conformada por ruteadores Cisco. Hasta que no libere los protocolos, ¿no?, y puedan los diferentes fabricantes también implementar en sus routers, pues vamos a tener esa limitación, ¿no? Bien, entonces los protocolos de enrutamiento dinámico tienen la característica de que luego los configuramos, ellos pueden descubrir las nuevas redes de manera dinámica, ¿no? Descubrir nuevas rutas, calcular las mejores rutas hacia esas nuevas redes y registrar eso en la tabla de enrutamiento. Aquí podemos observar la operación de un protocolo de ruteo y el registro de una ruta. R viene de RIP, ¿no? Este ha sido obtenido por este protocolo, RIP. Y esta es la ruta hacia la red 192.168.4. Vale decir, esa ruta ha sido obtenida por RIP y es la ruta hacia esta red, ¿no? La ruta hacia esta red. Cuando optamos por un protocolo de enrutamiento, todos los ruteadores del dominio van a tener que trabajar con el protocolo. O sea, vale decir, si yo configuro el protocolo de enrutamiento RIP aquí, también debo de configurar el protocolo RIP aquí. Y si tuviese otro ruteador que también están conectados, también cada uno de los ruteadores tendría que configurar el protocolo. Principio de la tabla de enrutamiento.
Esto ya es decisión, o sea, fíjese, para que este router pueda recibir unidades de datos, ¿no?, y hacer el reenvío, lógicamente tiene que decidir, ¿sí? ¿Y decide en función a qué? Y decide en función a su tabla de ruteo. Aquí va a estar su tabla de ruteo. Este es el elemento de decisión. Pero la tabla de ruteo sirve muy poco si la información en ella no está completa, ¿no? O sea, la tabla de ruteo va a servir de muy poco si la información que debe de contener esta no está completa. Entonces, es necesario que se complete. Pues aquí vamos a tener en la tabla de ruteo redes directamente conectadas, producto de la asignación de las direcciones IP, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí hay una red remota y aquí hay otra red remota. Esas rutas hacia las redes remotas, aquí podrían ser generadas en este ruteador de forma estática, ¿no? O también podrían ser generadas mediante el uso de algún protocolo de enrutamiento como RIP. ¿Sí? Cualquiera sea la forma, lo que buscamos es que la tabla de enrutamiento esté completa, ¿no? Y una vez que está completa, va a tomar decisiones, ¿no? Y decisiones que, lógicamente, van a posibilitar la comunicación a través de la red. Bien, hay tres principios que hay que recordar aquí. Cada router toma decisiones en forma independiente. Él va a tomar decisión en función a lo que su tabla de enrutamiento tiene como información. Cada tabla de enrutamiento puede contener información diferente. De hecho, o sea, por ejemplo, aquí vamos a tener rutas hacia esta red y hacia esta otra red, ¿no? De aquí, en este ruteador, vamos a tener información hacia esta red, hacia esta red, hacia esta otra red. No necesariamente, en general, la información de las tablas de enrutamiento es diferente, aun cuando las redes, las denominaciones de cada una de las redes, sean las mismas. Una, por ejemplo, para esta red va a estar a 1, 2 saltos, ¿cierto? Y se va a alcanzar a través de esta dirección de próximo salto. Mientras que para R3, esta red es una red directamente conectada. Por más que en su tabla de ruteo aparece la red correspondiente, el identificador de la red correspondiente, no podemos decir que esta ruta es igual que esta otra, la que aparece en R1. Una tabla de enrutamiento tiene información sobre cómo llegar a un destino, pero no sobre cómo regresar. O sea, el proceso de decisión nos dice, yo voy a tal dirección IP, ¿no? Entonces el router decide, busca, encuentra y ya está. Se decide la retransmisión al siguiente ruteador. Esto no significa que los paquetes vayan a necesariamente tener que regresar por donde se fueron. Por ejemplo, podría haber un router aquí, ¿sí? Podría haber un router aquí. Y podría haber un enlace de esta manera. De tal forma que la ruta de ida puede ser esta y la ruta de retorno, puede ser esta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos está queriendo decir este principio? Que si los paquetes van en una dirección hacia el destino, cuando retornen, no necesariamente van a retornar por esa misma ruta. Bien. Estamos entonces, los paquetes se transportan a través de la red mediante reenvíos sucesivos, ¿no? Recibe, decide, reenvía, ¿no? Ese es el procedimiento. A eso se le conoce como enrutamiento. Bien, ¿qué tipo de información llevan los paquetes? En este caso, para el proceso de enrutamiento, nos interesa las direcciones IP destino e IP origen. Existen, como se puede ver ahí, muchos otros campos que lógicamente se van a utilizar para cada uno de los casos que se presenten en el proceso de transporte. Pero para lo que es
el enrutamiento nos interesa estos dos campos del paquete IP, ¿no? La dirección IP origen y la dirección IP destino. Los otros campos cumplen otras funciones para lo que es el proceso de transporte. ¿No? Bien. Los paquetes, cuando van a transportarse, por ejemplo, a través de una red LAN, se van a encapsular dentro de lo que viene a ser una estructura de entramado de red Ethernet. Entonces aquí va a estar el paquete IP, ¿no? Se encapsula. Los protocolos de la capa de enlace de datos cumplen diferentes funciones. Una de ellas, en la que está involucrado este campo, ¿sí? El campo FSS, es la detección de errores. La capa de enlace de datos se encarga de adecuar el dato, en este caso el paquete IP, para que pueda transportarse a través del medio de transmisión de la manera más confiable posible, ¿no? Asegurando de que si se ha producido algún tipo de error de transmisión, sea posible detectar en el otro extremo ese error mediante el FSS. Bien. ¿Qué hay cuando desde un ruteador, por ejemplo, aquí estamos hipotéticamente ubicados aquí, ¿sí? Hay más de una ruta hacia una red destino. Supongamos que esta sea la red destino. ¿Sí? Red destino. Entonces, los paquetes que llegan al ruteador R1 tienen que encaminarse hacia esta red que estamos resaltando. Entonces usted puede decir, fíjese que aquí hay una ruta, ¿no? Y aquí hay otra ruta. O sea, hay dos rutas para poder llegar hacia esta red destino. ¿Qué ruta se va a elegir? La elección de la ruta va a depender del protocolo de ruteo también. Si, por ejemplo, utilizamos un protocolo de ruteo tal como RIP, el protocolo, habíamos mencionado, ¿qué hace? Primero, descubre las rutas. Esta ruta está alcanzable. La información que tiene le permite a él saber de que esta red es alcanzable a través de esta ruta y a través de esta otra. Pero recuerde, los protocolos de ruteo, ¿qué hacen? Obtienen la mejor ruta. La mejor ruta. O sea, los protocolos de ruteo se encargan de obtener la mejor ruta hacia la red destino. Mejor ruta, mejor. Pero mejor es que algo que resulta de una comparación. Eso lo vamos a catalogar como mejor. Entonces quiere decir que cuando se están evaluando las rutas, tenemos que evaluar alguna característica para determinar cuál es la mejor. En términos técnicos, esa característica es denominada métrica. La métrica. En este caso, cada protocolo de ruteo va a definir su propia métrica, su propio criterio de determinar qué es mejor, ¿no? En el caso de RIP, por ejemplo, la métrica que utiliza es la cuenta de saltos. La cuenta de saltos. Cuenta saltos. Y un salto es el paso de un paquete de un router a otro. Cuenta de saltos. Eso es lo que utiliza RIP. Entonces veamos. Si este protocolo de enrutamiento configurado en estos ruteadores fuese RIP, ¿sí? Si fuese RIP, entonces RIP va a evaluar de R1 a esta red, aquí, un salto. Mientras que sigo esta ruta, voy a tener un salto, dos saltos. ¿Cuál es la mejor ruta para RIP? Esta es la mejor ruta. Y esa ruta es la que va a registrar en la tabla de enrutamiento. Otros protocolos de ruteo, como OSPF, por ejemplo, OSPF, consideran para la comparación el ancho de banda. Costo, pero relacionado con ancho de banda. Así cada protocolo de ruteo
va a tener su forma de evaluar cuál es la mejor ruta. Bien, pero aquí se habla de una métrica, ¿sí? Aquí es evidente. Y aquí yo llego a esta red dando un salto y aquí 2 saltos. Bien, esta es la mejor ruta, definitivamente. Pero ¿qué pasa aquí? Si estoy nuevamente aquí, ¿no? ¿Sí? Yo soy el protocolo de ruteo, ¿no? Y evalúo la ruta para llegar a esta red. ¿Cuántos saltos tengo que dar? 1, 2. Y si me voy por aquí, que también es otra ruta que está disponible, ¿cuántos saltos tengo que dar? 2 saltos. Aquí hay 2 saltos, ¿no? Y aquí también hay 2 saltos. 2 saltos. En ambos casos hay 2 saltos, ¿no? Los ruteadores Cisco lo que hacen en esta situación es balance de carga. Algunos paquetes lo mandan por esta ruta y otros paquetes lo mandan por esta ruta. Utiliza las 2 rutas. ¿Cómo es que encuentra la mejor ruta? Lógicamente, el conjunto de ruteadores que conforman el dominio de enrutamiento, aquí hay un dominio de enrutamiento, Por ejemplo, ¿qué pasa si aquí cada uno de estos ruteadores lo configuré con el protocolo RIP? El dominio de enrutamiento es RIP. ¿Qué pasa si a este conjunto de ruteadores lo he configurado con el protocolo OSPF o OSPF? El dominio de enrutamiento es OSPF, ¿sí? De hecho, normalmente yo voy a definir cuál va a ser ese dominio de enrutamiento, o sea, qué protocolo voy a usar, ¿no? Dependiendo de eso, cada protocolo, habíamos dicho, define su métrica, ¿sí? Entonces, la métrica es lo que le permite a él comparar las rutas y determinar la mejor ruta. Entonces, cada protocolo de ruteo va a hacer la comparación correspondiente de cada una de las rutas descubiertas para la determinación de cuál es la mejor ruta. Cuando lo tenga, lo registra en la tabla de enrutamiento. Entonces, los ruteadores son dispositivos que para el proceso de transporte de los paquetes a través de la red no hacen más que recibir los paquetes, observar la dirección IP destino, buscar la dirección de red destino en la tabla de enrutamiento y reenviarlo de acuerdo a la información que tienen en esta tabla. Bien. Entonces, en el proceso de transporte nos podemos encontrar con esto, ¿no? Un paquete, un host que quiere comunicarse con este otro y empieza el envío correspondiente de paquetes. Pero como habíamos mencionado, este paquete va a encapsularse primero en una trama. Se va a llevarlo, el paquete va a ir dentro, ¿no? Y entonces el router se va a encargar de realizar el desencapsulamiento. El desencapsulamiento significa recibo yo la trama conteniendo el paquete dentro y luego retiro la cabecera y la cola y recupero el paquete IP. Una vez recuperado el paquete IP, observo la dirección IP destino, ¿no? Y voy a la tabla de enrutamiento, tabla de ruteo, y en función a eso decido la retransmisión. Y eso se va a llevar a cabo de forma sucesiva, ¿no? Estos son el paso a paso de cómo se lleva a cabo ese proceso, ¿sí? Y de tal forma que el paquete se va moviendo desde un router a otro y el proceso se va repitiendo hasta lograr alcanzar el destino
final, ¿no? Bien. Ya aquí hay algunos detalles que en realidad no aporta mucho al concepto que hemos vertido, sino más bien ya es para contrastar algunos aspectos operativos que tienen que ver con la configuración del router, que lo vamos a ver más adelante en el seminario relacionado a la configuración de enrutamiento. ¿Bien? Entonces pasamos ahora a la serie de preguntas que puedan tener ustedes con respecto a lo expuesto. Por favor, estamos a disposición para poder responder cada una de las preguntas. Nael nos pregunta si podemos explicar la configuración de una red virtual. El término virtual, Nael, se utiliza de manera bastante extendida para referirse a diferentes configuraciones de naturaleza lógica, ¿no? Por ejemplo, dentro del ámbito de la red LAN se habla de lo que son las VLANs, que son las LAN virtuales. Entonces, ahí aparece el término virtual, ¿no? Las LAN virtuales dentro de una red Ethernet se utilizan para segmentar el dominio de broadcast de manera lógica, generando en un switch, ¿no?, una sensación de que tenemos varias redes, ¿no?, que en un principio van a estar aisladas, que van a formar grupos, VLAN 10, VLAN 30, VLAN 40, ¿sí? Pero que luego, mediante los procedimientos que se siguen, podemos enrutarlos, ¿no? Los separamos primero y luego los juntamos, pero en el separar y juntar vamos a tener la capacidad de un mejor control sobre las emisiones broadcast en la red. Por ejemplo, dentro de lo que es la comunicación a través de la Internet, tenemos lo que se conocen como las redes privadas virtuales, o las VPN, ¿sí? En el caso de las VPN, el concepto es poder llevar a cabo comunicación segura a través de una red que no es segura, como la Internet. Para esto, lo que se hace es utilizar técnicas de encriptación. Pero ¿qué pasa cuando yo encripto un paquete? La información correspondiente al campo de dirección IP de destino, IP origen, ya no está disponible. Entonces, se encripta el paquete y se vuelve a colocar ese paquete en otro nuevo paquete, ¿no? Y cuando se hace esto, se dice que se está haciendo un tunneling, ¿no?, un tunelado, de tal forma que el proceso de transporte a través de la red va a permitir que solamente el origen y el destino puedan conocer acerca de la información que se está transportando. No te vuelvo a repetir, el concepto de red virtual, ¿no?, es bastante amplio. Bueno, Hipólito Córdoba nos pregunta, ¿qué protocolo de enrutamiento es más seguro? Podríamos más bien plantear lo siguiente. Los protocolos tales como RIP, tales como EIGRP y OSPF, presentan mecanismos de seguridad. Claro, los mecanismos de seguridad que presentan ya son digamos, son configurables y por lo tanto los usuarios son los que van a tener que ver en qué medida utilizan cada uno de sus elementos de seguridad. Y en esa medida, una red con los ruteadores dentro será más o menos segura. En este sentido, protocolos tales como SPF e IGRP mismo, de Cisco, permiten variadas formas de implementar mecanismos de seguridad. RIP menos en este sentido, ¿no? Luther Vilca nos pregunta, ¿el EIGRP soporta a direcciones secundarias? En principio, las direcciones secundarias se colocan a nivel de las interfaces, ¿no? Y
Cualquier interfaz de un router Cisco te soporta direcciones secundarias. Colocar la dirección IP y en vez de terminar, simplemente hay que colocarle secondary, ¿no? Y así vas incrementando el número de direcciones que puedes asociar a una interfaz. ¿Se puede configurar más de un sistema autónomo IGRP en el mismo router? Claro, es posible hacer eso, pero recuerde que un dominio de enrutamiento IGRP está definido por el conjunto de ruteadores que están identificados por el mismo número de sistema autónomo. Si tú colocas otro número de sistema autónomo, entonces en ese router tú vas a tener que las actualizaciones de enrutamiento se van a intercambiar entre los routers que pertenecen al mismo sistema autónomo, ¿no? Si es que, por ejemplo, este router es uno de conexión con otro sistema autónomo, necesitarías hacer ahí lo que se conoce como redistribución de rutas. Cuando tenemos una red amplia, nos preguntan a él, ¿es aconsejable el protocolo RIP o EIGRP? Habría que entender qué es lo que dices con amplia, o sea, amplia en el sentido de que mi red va a estar conformada, por ejemplo, con 10 ruteadores, 15 ruteadores o 20 ruteadores. Esto también tiene que ver con la topología de la misma. Si nosotros implementamos la clásica topología Hub and Spoke, o sea, un router central y todos conectándose a él, pues es una topología sencilla, ¿no? Por tanto, un protocolo tal como RIP podría ser recomendable. O IGRP, si quieres, ¿no? O SPF también es una alternativa, pero una de las cuestiones que normalmente en ingeniería se ve es que las soluciones tienen que ser lo más sencillas posibles, claro, satisfaciendo todos los requerimientos que tiene el usuario, ¿no? Porque eso va a facilitar la administración también. Luther Vilca nos dice, tengo dos ruteos, ya 192.16.10, 172.16.10 es la 28. ¿Cómo puedo negar mientras que permito en el IGRP? A ver, tendría que ver más o menos cómo está su topología. Me dice, tiene dos ruteos, o sea, tiene dos rutas. Podríamos entenderlo así. Una ruta 172.16.10 es la 24 y otro, o sea, es que tienes dos redes, me dices, uno con slash 24 y otro con slash 28. O sea, en principio eso no debería ser. Cada red es única dentro de la topología. Yo no puedo tener una red que abarque a otra, ¿no? En ella. O sea, hay un problema de diseño ahí, de diseño y direccionamiento, ¿no? O sea, es como decir que tengo dos redes repetidas, ¿no? Que podamos tener dos formas de llegar a una misma red está bien, pero que la red lógica 172.16.10 esté en una parte de la red y la red lógica 172.16.10, que es la misma, esté en otra parte de la red, no puede ser. O sea, y digo que es la misma porque una es slash 24 y otra es slash 28. La slash 28 está metida dentro de la slash 24. Me parece que hay un diseño de red, a menos que haya algún otro propósito que en este caso no se puede ver en base a lo que nos describes, ¿no? Luther Vilca nos pregunta, ¿por qué el comando IGRP Passive Interface elimina todos los vecinos de una interfaz? En realidad, el comando Passive Interface lo que va a hacer es eliminar el vecino de la interfaz en la cual se aplica, ¿no? El comando IGRP Passive Interface, usted lo aplica por cada interfaz.
a no ser que usted haya configurado un EIGRP Passive Interface default, ¿no? Si usted hace eso, ciertamente, en ese caso sí, es como si hubiese declarado el EIGRP Passive Interface en cada una de las interfaces, ahí sí va a perder a todos los vecinos. Pero si hizo EIGRP Passive Interface serial 00 Ethernet, Fast Ethernet 00, solamente va a perder a través de él, porque lo que le está diciendo ahí es, no envíes actualizaciones de enrutamiento. Y al decirle eso, lo que estás haciendo ahí es cortar el envío de los paquetes Hello. Los paquetes Hello, o el subprotocolo Hello, que utiliza IGRP, se utiliza para descubrir a los vecinos. Entonces, cuando dices Passive Interface, lógicamente ya no va a haber. ¿Cuál es la idea de Passive Interface? Una es, ¿para qué enviar actualizaciones de enrutamiento a través de una red donde no hay ruteadores? Eso, por ejemplo, es válido cuando estamos en un router que se conecta a un segmento LAN, ¿sí? Y en ese segmento LAN, pues no hay otro router. Entonces, en esa interfaz, configuró Passive Interface. Pero configurar Passive Interface, por ejemplo, en una serial, donde a través de la serial se conecta a otro router, no tiene sentido, ¿no? Porque vamos a perder, en este caso, comunicación con el otro ruteador, ¿no? Muy bien. Entonces, agradecerles por su paciencia, el haberme acompañado en esta hora, y invitarlos también, el día de mañana tenemos otro seminario que está relacionado con Ethernet, y luego estaremos pasando a partir de la semana siguiente ya con los seminarios prácticos, ¿no? A partir del día lunes. Debemos estar cerrando esta jornada de seminarios el día miércoles de la próxima semana. Tenemos dentro de las actividades previstas un seminario relacionado a la configuración de router, switch, access point, lógicamente dentro de lo que podría darnos el lapso de 1 hora, hora y media. Luego vamos a hacer configuración de NAT, está también dentro de lo que se ha contemplado. Bien, las presentaciones del día de hoy, el enlace hacia el grupo donde normalmente los colocamos, se los paso en algunos minutos, ¿sí? Y con respecto al video, yo les recomiendo, y lógicamente van a tener que hacerlo, suscribirse al grupo Cisco CCNA de Sistemas Web. Yo le voy a pasar el link para que ustedes se suscriban. A través de él, ustedes van a saber las diferentes novedades que tenemos. Como por ejemplo, ¿no? Si ya el video que se ha grabado el día de hoy está disponible, que hay un personal que se encarga de editar el video, ¿sí? Cuando está disponible, pues lo anuncia a través del grupo, ¿no? Entonces, de hecho, este material lo voy a colocar también en el grupo, les voy a enviar los links correspondientes para que usted ingrese. También le voy a enviar el link al canal de YouTube donde tenemos la secuencia de videos que se han emitido a lo largo del tiempo para que pueda revisarlos también.